Bien, entonces como les decía, pues, ¿verdad? El tema de hoy pues, son las estadísticas descriptivas. ¿Se ve la pantalla o me salí de ella? Se ve la Se ve. pantalla, profesor. Ok. Bueno, estadísticas descriptivas. Vamos a ver a qué se refiere esto de las estadísticas descriptivas. Bueno, eh, cuando uno tiene una serie de datos, ¿verdad? Tiene una variable con sus datos o mediciones. Ya sabemos, ¿verdad? Por todo lo que hemos hablado antes de que, especialmente cuando son datos biológicos, que hay mucha variación, incertidumbre en cuanto al valor exacto de alguna variable. Y bueno, pues en este caso, pues tenemos nuestras mediciones y pues aplicamos las estadísticas. Entonces, el primer paso generalmente cuando se van a aplicar las estadísticas a una serie de mediciones o datos es buscar dos medidas principales. Una es buscar un valor que no necesariamente existe en los datos, pero que podemos calcular, que es lo que se conoce como la tendencia central. ¿Okay? Ese es un valor que refleja que los datos están alrededor de un valor central. Y lo otro entonces que también estamos normalmente interesadas, es en medir, ¿verdad? ¿Qué tan lejos se encuentra cada valor de nuestra muestra, cada medición de ese valor de la tendencia central? Estos pues serían los dos objetivos principales pues cuando se hace estadísticas descriptivas con una variable. Bien, bueno, antes de seguir, pues quiero clarificar una terminología que la vamos a encontrar, la vamos a estar utilizando y pues para que si no queda claro a qué se refiere, pues puede producir confusión. Vamos a recordar que cuando empezamos a hablar de estadísticas decíamos que si medimos todos los valores posibles pues, de unos individuos, de unos objetos, pues estamos diciendo que estamos trabajando con una población, ¿verdad? Porque tomamos en cuenta todos los valores, como en el caso, por ejemplo, del censo poblacional, donde queremos que todo el mundo, todo individuo quede registrado, sus atributos, sus características, ¿verdad? Se miden. En ese caso, pues entonces estamos hablando de una población, pero cuando no podemos contar, medir todos los individuos de una población, tomamos muestras, ya hemos visto que las muestras son aleatorias, etcétera. Y esas muestras entonces, pues también le podemos hacer las mediciones de la tendencia central y de la dispersión, pero vamos a ser estimadores de esos valores, porque no tenemos todos los individuos. ¿Okay? Entonces, cuando se trabaja con una población completa, en los raros casos en que se puede hacer eso, ¿verdad? Hablamos que esas medidas de la tendencia central o la dispersión son parámetros poblacionales. ¿Okay? Nos referimos a los parámetros poblacionales. Cuando hacemos cálculos de aquellas medidas de la tendencia central o de la dispersión en una muestra, entonces no, lo que decimos es que estamos calculando estadísticos de la tendencia central o de la dispersión. Y cada uno de esos parámetros estadísticos que vamos a estar estudiando, algunos de ellos pues tienen entonces su propia simbología. Por ejemplo, para una población, el parámetro que mide la tendencia central, conocido como la media, se representa con la letra griega mu, ¿okay? Que es como una U, pero con una patita más larga de un lado. Mientras que el estadístico, que estima la media en una muestra, se representa con una X con una raya por encima. Puede ser una X o puede ser otra letra,
pero pues lo importante es que la raya por encima indica que es la media o el promedio, ¿verdad? Dentro de esa muestra. Y así sucesivamente hay para la mediana, para la varianza, para la desviación estándar, que estas dos últimas son medidas de la dispersión. En el caso, por ejemplo, la desviación estándar en una población se representa con la letra griega minúscula sigma, mientras que el estadístico de una muestra que estima la desviación estándar es la letra S minúscula. ¿Ok? Bien, seguimos adelante entonces. Bueno, vamos a ver entonces ahora pues algunas medidas de la tendencia central. Medidas que se utilizan, ¿verdad? En diferentes, dependiendo de la muestra que tengamos, ¿verdad? Se utiliza una u otra. Todo esto pues lo tenemos ahora. Me conecto a la página. Bueno, vamos a ver primero pues Profesor, dígame. pues entonces como tal, el parámetro era el que iba a indicar como tal las medidas que se iban a hacer si es una población. Exacto. Entonces, para estadística, ahí pues entonces se le llama a lo que se va a medir o pues calcular de la muestra. En una muestra, un estadístico. Ok. Estadístico, sí. Bien, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de estadísticos que estiman, porque cuando hablamos de estadístico, fíjense bien, y está relacionado, no estamos midiendo directamente ese valor de la tendencia central, por ejemplo, la media, sino que la estamos estimando. ¿Ok? ¿Por qué decimos estimarla? Porque tenemos una muestra. No la tenemos completa. Entonces no podemos decir, ajá, yo estoy midiendo con esta muestra yo estoy midiendo la media. No, estás estimando la media de la población. ¿Ok? Y por eso entonces llaman estadístico, porque estiman, ¿verdad? Dentro de una gran, con la media, estiman la población. Bueno, un estadístico que se puede utilizar es lo que se llama la proporción. Y la proporción no es nada más que la fracción, ¿verdad? De individuos de algún tipo, de algún caso, de algún grupo de valores, dividido entre el total de individuos que tiene la muestra, el tamaño de la muestra. ¿Okay? Eso pues es la proporción. Entonces, ¿por qué lo llamamos de tendencia central? Bueno, porque decimos entonces que el valor que tenga o el estado de una característica que aparezca más, ¿verdad? Que tenga una proporción más alta, pues es como la tendencia de ese grupo de valores. ¿Okay? Como verán, pues eso se aplica más a variables no necesariamente numéricas, sino más bien variables categóricas, por ejemplo. Bueno, yo no voy a entrar mucho en la parte de los ejercicios porque todo eso pues lo veremos en la próxima clase. Haremos algunos ejercicios con algunos códigos. Pero esto es bien sencillo, ¿verdad? Una proporción es nada más que dividir cuántos valores hay de un tipo, de un estado, de una variable categórica, dividido entre el total de individuos o casos que hay en la muestra. Otra medida o estimador más bien estimador de la tendencia central en una muestra también para características categóricas, ¿verdad? Es la moda.
Y la moda, pues, es básicamente equivalente a los individuos que tienen la mayor proporción, o perdón, las clases o categorías que tienen la mayor proporción. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí yo les pregunto, pues, ¿cuál es la diferencia entre moda y proporción? Bueno, básicamente que la moda es el nombre de aquella clase, de aquella categoría que es más frecuente. Mientras que la proporción viene a ser lo mismo, pero con un número, estimando con un número cuál es la proporción de esa categoría. O sea que podemos decir que la moda es el nombre de la proporción más alta, por decirlo de una forma combinada, ¿verdad? Bien. Aquí yo les pongo y lo trabajaremos después, una forma de calcular, ¿verdad? Una función que calcula la moda en una secuencia de números o de caracteres. Por ejemplo, aquí tengo O, IT, D, IT, ¿verdad? Y entonces utilizando esta función, que la veremos pues, en el ejercicio, bueno, que ustedes la pueden practicar, ¿verdad? Porque ustedes simplemente lo que tienen que hacer es copiar estos códigos y los pueden correr en R. Entonces, aquí, ¿cuál sería la proporción de cada valor? Por ejemplo, la proporción de la letra O sería una vez que aparece en 5, ¿verdad? 1 sobre 5. Esa fracción sería la proporción de la letra O. La proporción de IT sería 1, 2, 3 entre el total, que serían 5, ¿verdad? 3 quintos. Esa sería la proporción. Y T sería 1 entre 5. Entonces, ¿cuál es el que tiene la proporción más alta? IT. O sea que la moda, ¿verdad? Es IT con una proporción de 3 quintos. Bueno, entonces esto pues como ven se aplica más a variables categóricas. Claro, se puede también aplicar a números discretos o a clases de números de valores continuos. Pero su aplicación generalmente es más pues a las variables categóricas. ¿Alguna pregunta? Ok. Así que esos valores como tal, lo de la moda y la proporción, se puede utilizar tanto para los discretos y continuos. Sí, pero es Ujú. más usado para los discretos y categorías. Ok. En donde más se utiliza realmente. Ok, la mediana, aquí sí vamos a entrar en una que es más utilizada para valores numéricos, tanto discretos como continuos, pero numéricos. A diferencia, esta sí que no se puede usar para valores o variables categóricas. Ok, si tenemos una lista ordenada de valores numéricos, y esta sería la definición, la mediana es el valor que divide de manera igual por arriba y por abajo la cantidad de valores de la variable. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos estos valores colocados en orden de menor a mayor. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces, de acuerdo a la definición, tenemos que encontrar un número en esa secuencia que divida mitad y mitad la cantidad de valores que tenemos. Entonces, pues, si escogemos el número 3, este número 3, esto divide 3 valores acá y 3 valores acá. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la mediana de esta secuencia? De esta secuencia de números. Pues es 3. La mediana es igual a 3. Vamos a este caso, el caso 2. Fíjense, tenemos aquí 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4. ¿Cuál es el valor que divide mitad y mitad esta secuencia? Bueno, aquí tenemos
son 8 valores, mitad es 4, o sea, aquí tenemos 4, acá tenemos 4, pero no tenemos un valor como es una secuencia de n igual a 8, o sea, pares, pues no tenemos un valor como en este caso, que teníamos un valor aquí en el centro que dividía a los otros. Pues entonces en este caso lo que se hace es promediar los dos valores, ¿verdad? Que empiezan entre los cuales estaría ese valor central, ¿verdad? Entre 3 y 4, pues entonces 3.5, el valor central. ¿Okay? Entonces 3.5, que estaría aquí, divide 4 valores para acá y 4 valores para acá. ¿Okay? Entonces fíjense que vamos a ver ahora cómo la mediana realmente no está afectada o no toma en cuenta el valor absoluto de los números, el valor per se de cada medición, sino simplemente la distribución en una secuencia de menor a mayor, por ejemplo, que nos divida mitad y mitad los datos. Entonces fíjense esta secuencia, 2, 2, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, ¿verdad? ¿Cuál es su mediana? Pues la mediana lo que quiere es dividir en dos grupos iguales. Aquí tenemos este grupo de 4 valores y aquí tenemos otros 4 valores. ¿Y cuál es la mediana? 3.5. ¿Ves? Igual que el anterior. Simplemente porque hay 8 valores y en el medio pues está entre 3 y 4, 3.5. O sea que no se ve afectado porque esto sea 10, 100 o 1000. ¿Okay? O sea que los valores extremos no afectan a la mediana. Simplemente es la cantidad de valores que haya. Bueno. Para calcular la mediana sí existen, pues por lo menos en R, existe una función que se llama median, que entonces me permite calcular la mediana. Okay, aquí está calculada las 3 secuencias que tenemos aquí, pues calculamos sus valores utilizando R3, 3.5 y 3.5, serían estos de aquí. ¿Alguna pregunta sobre la mediana? Ok. Vamos a hacer entonces podemos hacer aquí un pequeño ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo tomamos. Es que bueno, ahora me doy cuenta que en este es un ejercicio presencial, ¿verdad? Bien bastante fácil. Pues aquí es un poco difícil, ¿verdad? Tomar pues la edad que hay en la clase, ¿verdad? La edad de ustedes y entonces ponerlo de forma que sea utilizable, ¿verdad? Para calcular la mediana de forma gráfica. En la pizarra es bien fácil, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos hacer aquí de forma anónima. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Me lo pueden escribir y no tienen que y de hecho no tienen que darme ni siquiera vamos a usar el chat, no tienen que darme ni siquiera su edad real, ¿verdad? Tampoco me pongan pues algo increíble. Así que vamos a usar el chat y cada uno de ustedes me va a dar me va a escribir la edad para ver si podemos hacerla en años simplemente. Ok. Ya. No me lo tienen que dar todos. El que no quiera, pues no lo pone. Ok, ya no me pongan más. Ya no me pongan más. Vamos entonces ahora a sacar aquí unas cuentas. Vamos a ver primero cuál es el valor más bajo. Parece que es 19.
Ok, sí, 19. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con 19 primero. Voy a poner aquí para yo dibujar. Entonces tenemos 19. Vamos a ver cuántos 19 tenemos. A ver cuántos 19 tenemos. Tenemos aquí, voy a ponerlo para acá. Se ve. Tenemos 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tenemos 6, 19. Bueno, déjame hacerlo. Mejor así. 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a ver 20 ahora. ¿Cuántos hay? 20. Tenemos 21, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3. Porque fíjense que hay que ponerlos en orden. Claro, esto lo podemos poner en una tablita de Excel, ¿verdad? Y lo ponemos a ordenar, pero aquí pues vamos a hacerlo pues manualmente. Ok, vamos a ver entonces el que sigue, que es 21. 21 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alguien que vaya contando los 22 mientras tanto. Hay dos Profesor de 22, yo conté 2. De 22 tenemos. De 22 tenemos 2. Muy bien. De 23, ¿cuánto tenemos? Hay ¿Ah? 1. 1. Creo que vi un 24. ¿Cuántos hay? Uno también. Ok, y ya terminamos, ¿verdad? Ok, entonces ahora pues vamos a ver cuántos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es más que nada para que no se nos... 7, 8. No se nos confundan, ¿verdad? Porque... Ok, entonces, ¿cómo vamos a determinar las medianas? Pues lo que hay que hacer es contar cuántos valores tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Tenemos 22. Entonces lo que hacemos es, si es un número par, pues es simplemente ese valor, ¿verdad? El número par dividido entre 2, que sería 22, en dos partes, serían 11 valores. Quiere decir que nos van a quedar 11 valores de cada lado, ¿verdad? Si fuera un número impar, ¿verdad? Dividimos entre 2 y, por ejemplo, que fueran 21, ¿verdad? Si fueran 21, entonces dividiríamos entre 2, sería 10.5, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en ese caso, pues es que solamente serían 10. 10 por un lado, 10 por el otro, y entonces el número que queda en el medio, ¿verdad? Sería la mediana. Pues en ese caso, como les digo, pues es más fácil, porque pues sería entonces simplemente contar los 10 primeros
y el que sigue pues es la mediana. En el caso de nosotros, pues como tenemos 22, entonces se dividen en dos grupos de 11, pero no tenemos un valor que queda ahí en el medio. Entonces lo que hacemos en ese caso es determinar cuáles son los dos valores que quedan a ambos lados de la mitad. Y vamos a ver entonces cuál sería. Sería contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? Hasta aquí. Y aquí debemos tener entonces también 11, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? O sea que la mediana es un número que va aquí. ¿Y cuál es ese número que va aquí? El promedio entre este que esté aquí y este que está acá. O sea que entre 20 y 21, pues el promedio sería, ¿verdad? 20.5. O sea, esto sería entonces igual a la mediana. La mediana de la edad en el salón, en la clase de nosotros. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces cómo hacer el cálculo? Así manualmente. Sí. Ordenarlos, contar cuál es el total, dividir. Si me da número par, si tengo un número par, pues sería contar entonces la mitad. Cuando llegas hasta esa mitad, ver cuál es el número ahí, ver cuál es el que sigue y sacas el promedio. Si es impar, por ejemplo, si hubieran sido 21, pues entonces contaba 21 entre 2, me da 10 y me sobra 1, pues cuento 10 y el número que le sigue, pues debería ser la mediana. Ahí no tengo que dividir, sino que ese número va a ser el que divida 10 de un lado y 10 del otro. Por ejemplo, si no existiera el 24, ¿ok? Si no existiera el 24, entonces serían 21 en total dividido entre 2, sería igual a 10.5, ¿verdad? Entonces tomo la parte entera, 10, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, ¿verdad? Entonces este número que seguiría aquí sería entonces la mediana. Y aquí entonces tendría también 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de haber borrado esto. ¿Ok? O sea que esa es la forma de obtener la mediana con un número par o un número impar de datos. Ok, pues seguimos entonces adelante. Vamos ahora a ver la media. Entramos en la media. La media para una muestra, ¿verdad? Es lo que se conoce como el promedio aritmético de un conjunto de datos numéricos. O sea, fíjense que tenemos, la media solo se puede aplicar a los datos, numéricos. ¿Ok? La mediana inclusive se podría aplicar a datos categóricos ordinales, porque los datos ordinales pues están en orden, ¿verdad? O sea que se pudiera aplicar. Ahora, la media tienen que ser pues valores numéricos. ¿Por qué? Bueno, porque depende de operaciones matemáticas, ¿verdad? Bueno, aquí lo que dice es que si calculamos la media para toda la población, pues tenemos la media poblacional, mu. Si no, pues entonces tenemos la media muestral. ¿Cómo se calcula? Bueno, si tenemos una secuencia, un conjunto de valores para una variable x1, x2, x3 hasta xn, hasta n valores, pues ese promedio o esa media muestral es simplemente la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. ¿Okay? Esa es entonces nuestra media muestral si se trata pues de una muestra. Si se tratara de una población, entonces aquí en lugar de x barra iría mu, sumatoria de x,
y en lugar de la n pequeña iría una n grande, porque pues cuando uno tiene la población total, el n pues no es n pequeña, sino n grande, porque quiere decir que tenemos todos los valores. Bueno, aquí está cómo se calcula con la función min, pero eso lo veremos en el ejercicio del jueves. Ok, aquí hay una media que se calcula cuando los valores están agrupados, cuando los valores que uno está midiendo están agrupados, porque son usualmente valores discretos. Entonces los ha agrupado en su frecuencia, ¿verdad? En ese caso, esa media se conoce como o la forma como se calcula es la media ponderada. ¿Ok? ¿Y qué es esa media ponderada? Pues es la sumatoria de multiplicar la frecuencia de cada valor, como les digo, valores discretos, o multiplicado por el valor numérico discreto, dividido entre la sumatoria de las frecuencias. ¿Okay? O sea, si tenemos, digamos, vamos a poner un ejemplo. Tenemos valores, por ejemplo, 2, 3, 5, estos tres nada más. Entonces, estos son los valores. Una medida de 2, una medida de 3, una medida de 5. Ahora, estas medidas de 2 tienen una frecuencia en la muestra de 3. Las medidas de 3 tienen una frecuencia, vamos a ponerle también de 3. Y las medidas de 5 tienen una frecuencia de 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcularía aquí? Bueno, dice la sumatoria de las frecuencias multiplicadas por los valores. Entonces, vamos aquí a hacer lo siguiente. Tenemos el primer valor, sería la frecuencia 3 por el valor X. 3 por 2. ¿Ok? Más, porque fíjense, es la sumatoria. 3 por 3. Más 1 por 5. ¿Ok? Entonces, esta suma sería la sumatoria de multiplicar cada frecuencia por cada valor, dividido entre la sumatoria de las frecuencias. 3 más 3 más 1. Ok, díganme ustedes cuánto va aquí arriba. Usen su... Nada de calculadora mentalmente. Denme un número. Ya yo lo tengo. Uy, está dando mucho. Denme el número. 20. Muy bien. Se ganó un 20. Y acá abajo, pues, 3 más 13 y 1, 7. Ok, ahora sí, si quieren pueden usar calculadora. Denme el número, denme este valor. 2.86. 2.86. Excelente. Ok. Entonces, esta es la media ponderada. Ok. Que, como ven, es cuando tenemos una variable discreta y su frecuencia. Esa es la forma de sacar la media ponderada. Una aplicación muy común para ustedes de esta media ponderada, pues no es nada más ni nada menos que el famoso GPA o el promedio, lo que ustedes llaman pues el promedio.
Y entonces, ¿por qué? Porque en el promedio ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes tienen la cantidad de veces que, perdón, tienen los créditos, ¿verdad? Los créditos y tienen una letra, ¿verdad? Tienen los créditos que les da pues una letra. ¿Verdad? Ahora, la letra realmente lo que representa es un número, ¿verdad? La A representa 4, la B representa 3, la A 4, la B 3, la C 2 y la D 1, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Entonces, pues esa letra que representa el valor y el número de crédito representa la frecuencia. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, pues un valor 4 de una A, pues está más representado, tiene más frecuencia en un curso de 4 créditos que en un curso de 2. Por eso ustedes pues a veces dicen, no, pero esta A no vale tanto porque es un curso de 2 créditos o de 1 crédito. Mientras que una A de un curso de 3 o 4 créditos pues vale mucho más, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tiene mayor frecuencia. ¿Okay? Ese valor de crédito representaría la frecuencia. Y entonces, ¿cómo se saca pues el GPA? Bueno, es una media ponderada, donde ustedes van a multiplicar la frecuencia, ¿verdad? Que son los créditos, por el valor, que sería el valor de la letra, o sea, el número que va a A4, B3, C2, D1, ¿verdad? Y entonces, haciendo esa operación, pues es que se obtiene al final el GPA. ¿Okay? Ese es el famoso número pues, que le dan ustedes y que pues ustedes lo podrían calcular. De hecho, pues en uno de los ejercicios que vamos a hacer el jueves, pues vamos a calcular el GPA. Sí, y si quieren ustedes pueden traer sus notas y calcular su propio GPA. Okay. Si lo traen ya en un archivo hecho, lo pueden traer en una tablita. Entonces aquí está la fórmula para calcular. La suma de la frecuencia F, que sería pues la cantidad de créditos multiplicado por el valor de la nota, ¿ok? Que es cuánto vale la A, cuánto vale la B, y dividido entre la suma de la frecuencia, ¿de acuerdo? Pues esta fórmula. Este programa, creo que no está aquí, pero creo que transforma de una vez las letras, exacto, transforma las letras en números. Que no está aquí los códigos, pero yo solo puedo poner para el ejercicio. Ok, ¿alguna pregunta? Bien. Profesor, la Dígame. media es como así también el promedio, ¿no? Sí, Que es se el puede- promedio, es el promedio. O sea, la media es el término estadístico. El promedio es como se le llama al proceso matemático, aritmético. O sea, el proceso de sumar y dividir, de sumar todos los valores y dividirlo entre n, ese procedimiento se llama el promedio, perdón. Desde el punto de vista estadístico, ese promedio, si se trata de una muestra, pues entonces es la media muestral. ¿Ok? O sea que son términos equivalentes, lo único que uno se refiere al estadístico, la media, y el otro se refiere al procedimiento matemático, promediar. ¿Ok? Bien. Bueno, algo importante que uno debe tomar en cuenta es cómo de acuerdo, cómo los valores de moda,
mediana y media se relacionan entre sí. Pues ellos están relacionados entre sí dependiendo de la distribución de las frecuencias de los valores. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno tiene una distribución de frecuencia que vamos a ver adelante, distribuciones de frecuencia simétricas. Por ejemplo, una que vamos a ver mucho nosotros es la distribución normal o de Gauss, ¿verdad? En una distribución de frecuencias simétricas, donde hay tantos valores de un lado como del otro, y esos valores son por ejemplo, si esto es 1, 2, esto es 3, este valor es 4, este es 5, este es 6, este es 7, ¿ves? Están distribuidos de tal forma sus frecuencias que entonces producen una gráfica de barras o histograma si se trata de una variable continua de esta forma. O sea que es una distribución simétrica. Simétrica quiere decir que de aquí es igual de este lado que de este lado, ¿verdad? Los valores, la frecuencia de valores y los valores como tal son iguales de un lado y de otro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando se tiene una distribución simétrica de la variable, en ese caso la moda, la mediana y la media corresponden al mismo valor. ¿Ok? Ahora bien, cuando la distribución no es simétrica, o sea, es asimétrica o sesgada también, pero acuérdense, aquí se refiere a sesgada a la forma, no que la muestra sea sesgada. Cuando tenemos una distribución asimétrica, por ejemplo, si la distribución está arrimada hacia los valores más pequeños, como en este caso, entonces, en ese caso, la media queda desplazada hacia la derecha. Le sigue la mediana y bueno, y la moda y la mediana pueden estar en el mismo sitio. ¿Ok? Esto se debe a que la mediana, como les decía, se ve menos afectada por los valores extremos. ¿Cuáles son valores extremos aquí? Bueno, estos valores que son pocos, pero son de un valor grande, ¿verdad? De la variable, ¿verdad? Entonces la media se desplaza hacia donde están esos valores grandes, aunque sean pocos. Se ve afectada. Mientras que la mediana, pues eso no lo afecta. Porque la cantidad, lo que le interesa a la mediana es la cantidad de valores que hay de cada lado. ¿Okay? Mientras que a la media sí le afecta el valor, digamos, el valor absoluto de cada valor de que tenemos en la muestra. Si esto fuera hacia el otro lado, pues entonces sería inverso. La media estaría, o sea, si vamos a dibujarlo aquí. Si la distribución fuera de este tipo, ups, aquí puedo dividir, meter 2. Aquí también puedo meterlo. Ok, aquí está la variable x que crece hasta acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, sería al revés. La media, como es afectada por los valores o muy pequeños o muy grandes, pero es afectada numéricamente, entonces la media estaría corrida para acá. Sería un valor por aquí, pues, de la media. Mientras que la mediana, como lo que interesa es la cantidad de números que haya de un lado y del otro, no el valor per se, sino la cantidad que haya, pues la mediana posiblemente pues sería un valor por aquí. Y la moda en este caso, pues el pico más grande, pues estaría, ese podría estar pues ahí alrededor de la mediana. En este caso, pues está aquí la moda. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir adelante.
Bueno, vamos a ver ahora medidas de la dispersión, o sea, cómo los valores se dispersan alrededor de esta media. O sea, qué tan lejos están estos valores hacia acá y hacia acá. Bien. Entonces aquí ya estas medidas de la dispersión son medidas con, pues, numéricas, entonces se refieren pues a valores, escalas numéricas. Bueno, una forma muy sencilla de medir la dispersión es lo que se llama el rango o ámbito. Y el rango o ámbito lo único que te dice es la diferencia que hay entre el valor más pequeño y el más grande. O sea, al valor más grande le restas el más pequeño y eso te da el ámbito. Por ejemplo, en el caso de las edades, el valor más alto era 24, el valor más bajo era 19, creo. De 24 menos 19, 5. Ese es entonces el rango de edades en el salón de clase. ¿Ok? Bien, otras medidas que tienen que ver pues con cómo se distribuyen los valores es lo que se llama las percentilas, un tipo específico de percentilas que son los cuartiles y las distancias que hay entre ellos. Esta es otra forma pues de medir la dispersión. ¿A qué se refieren las percentilas? Vamos con percentilas. Por ejemplo, ¿qué significa una percentila 10%? Pues una percentila 10% significa que el 10% de los valores están, ¿verdad? El 10% de los valores están debajo de ese valor, vamos a llamarlo así. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Si tenemos aquí unos valores en forma ordenada, tienen que estar ordenados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, aquí ya tengo 10 para hacerlo fácil. Ok. La percentila 10%, ¿qué significa? La percentila 10%. Significa que el 10% de los valores están debajo de ese valor que llamamos percentila 10%. Vamos a ver cuál sería ese valor aquí. Bien. El 10%, ¿dónde está el 10% de los valores? Si tenemos 10, ¿verdad? El 10% de 10 es 1. Entonces, hay un valor por aquí que separa el 10%, que sería este valor, ¿verdad? Porque sería el 10% de 10 valores es un valor. Hay un valor aquí que está separado del resto, ¿verdad? Por una percentila. Ahora, ¿cuál sería la percentila en este caso? ¿Cuál sería ese valor que separa a este valor de los demás? Fíjense, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2. Entre 2 y 2, ¿qué valor hay? Medio abstracto, ¿verdad? Pues entre 2 y 2 está 2. O sea que entonces la percentila 10% sería 2. ¿Ok? Esa sería la percentila. Recuerden que cuando decíamos la mediana, decíamos que se dividiera mitad y mitad. Y si los dos números eran iguales de lado y lado, pues era ese mismo valor. ¿Ok? O si eran diferentes, pues el promedio. Entonces, si yo quiero separar el 10% de los valores, que en este caso es un valor, quiero separar este valor, ¿verdad? Pues
de cuándo lo separo. ¿Cuál es el valor que me permite separarlo? Pues 2, porque pues, es el valor que hay aquí, vamos a decir, en el medio, pero como es el mismo, pues es el mismo, su mismo valor. Entonces ese sería la percentila 10%. ¿Cuál sería la percentila 50%? Profesor, como tal, entonces, no entendí la parte de 10%, pues el 10% dividido entre 10, pues da 1, eso es un valor como tal, pero no capté porque es que se encuentra como que ahí mismo después del 2, después de saber 2. Déjame volver a dibujar que me llevé los dos. Ok. Cuando yo pido la percentila 10%, te estoy pidiendo que me separes el 10% de los valores. ¿Ok? El 10%, pues de 10 números aquí es 1, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es que me separes este valor que está acá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que me separa este de aquí de los demás? Ok, como aquí hay 2 y aquí hay 2, pues es 2. Es el mismo valor 2, es el que me separa este 2, que es el 10%, de los demás. Vamos a verlo con el 50% y vas a ver que es más fácil. O sea, que básicamente entonces como era un valor, pues entonces nada más se comienza del primero. Sí, es que el 10% es el primero, es 1, un valor que yo quiero separar. Si yo hubiera puesto aquí 20%, entonces yo tendría que separar 2 valores, serían estos 2 valores. ¿Y cuál es el valor que me lo separa del resto? Que en este caso el mínimo es 3. El 3. Sería el 3, exactamente, sería el 3. O bueno, pues 2.5 realmente. 2.5 que sería lo que está aquí. Porque son diferentes. 2.5 sería. Ok. Si yo quiero separar 50%, ok, quiero decir que quiero separar la mitad hacia abajo y la otra mitad hacia acá. En el caso del 10% separo 1 para acá y 9 para acá, ¿verdad? Porque en la otra parte, si yo separo el 10%, del otro lado me queda el 90%. Si quiero separar el 50%, tengo 10 valores, la mitad son 5, yo quiero separar de aquí para acá. ¿Cuál es entonces la percentila 50%? ¿Cuál es el valor de la percentila que me permite separar la mitad de un lado y el 50% de un lado y el 50% del otro? 5. Si fuera, yo tenía una duda, si fuera el 50% de números impares, Ajá, ¿se muy bueno. tendría que dividir entre 2? No. Si fuera el 50% sí, el 50% de los valores, sí, tendrías que dividir a ver, tendrías que, exacto, sacar el promedio. Lo que pasa es que si estás trabajando con números discretos, pues te quedas con el valor más grande, puede ser, por ejemplo. Lo puedes redondear. Ok. Gracias. Bien. Entonces, el 50%, el valor de la percentila es 5, ¿verdad? ¿Ok? Es 5 en este caso. Y entonces, esta percentila tiene un nombre específico. ¿Cuál es ese nombre de esa percentila 50%? La percentila 10%, pues se llama percentila 10%. La 50%, ¿cómo se llama? La mediana. Es la mediana, exactamente. O sea que la mediana es un caso específico ¿verdad? Con nombre y apellido de la percentila. ¿Ok? Bueno, y así sucesivamente. Yo puedo
dividir entonces en diferentes percentilas. Ahora, hay dos percentilas muy utilizadas, ¿okay? Que son la percentila 25% y la percentila 75%. ¿Okay? Esas percentilas se les llama cuartiles. ¿Por qué cuartiles? Porque dividen, o sea, el 25% es la cuarta parte de los valores, ¿verdad? El 50% es 2/4 o la segunda percentila y es equivalente a la mediana. Y la otra es la que se llama la percentila 75%, que es lo que se conoce también como el tercer cuartil. ¿Okay? Entonces aquí vamos a caer en lo que me acaban de preguntar, ¿verdad? De cuál es el valor que... déjame borrar algo. Esto de aquí. Ok. Que me dicen, ¿qué pasa si cae? Pues, ¿verdad? Si el valor de la percentila, pues no es un valor impar. Por ejemplo, aquí pasaría eso. Si la percentila, el primer cuartil, que es la percentila 25%, ¿verdad? ¿Cuál es la cuarta parte de 10? Sería, o sea, el 25%, ¿verdad? Sería 2.5. O sea que tengo que separar 2.5 valores. ¿Ok? O sea que separaría un valor por aquí, pero es un valor que, ¿verdad? Ese sería el valor que me separaría. 2.5. ¿Ok? Y en este caso, pues entonces, fíjense, y esto es simplemente por casualidad, el valor de esta percentila que me separa estas 2.5, el 25% de los valores, pues está entonces entre 2 y 3, que sería entonces 2.5. Profesor, entonces el 2.5 es la percentila cuando es como 25%. 25%, lo que se llama entonces el primer cuartil, sería 2.5. ¿Ok? Entonces ya vimos la del 50%, la de 75%, pues sería un valor por aquí. Sería un valor por aquí también, ¿verdad? 75%. Y entonces en ese caso sería un valor entre 7 y 9, pues sería entonces la percentila 75%, pues sería un valor más o menos como 8, ¿verdad? 7 y 9, pues el promedio sería un 8. Ok, bueno, eso pues cuando hagamos los ejercicios, ¿verdad? Con los códigos, hagamos los cálculos, pues ahí veremos entonces todas estas posibilidades. Pero yo lo que quiero que vean es que, pues que no, uno puede dividir los datos en diferentes porcentajes y entonces pues calcular cuál es el valor que divide ese porcentaje por debajo y lo que queda para el otro lado. ¿Okay? Esa es la teoría pues alrededor de esto de los percentiles. Bueno, ya no hay mucho tiempo, pero por lo menos les voy a presentar, aunque esto es más un asunto de cálculos que de presentación teórica. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima, con los ejercicios, que es una gráfica de lo que se llama box and whisker, caja y bigote, que es una forma de ilustrar esto que acabamos de ver nosotros acá de las percentilas y cuartiles, que así visto en abstracto es medio complicado. Por eso pues alguien dijo, pues mira, vamos a hacer algo que grafique mejor esto. Y esto es lo que se llama la caja de box and whisker. La caja de box and whisker nos permite graficar para un
para cualquier, ¿verdad?, variable, nos permite graficar su mediana. Este borde de aquí es el primer cuartil. Este de acá sería el tercer cuartil. Recuerden que la mediana es equivalente al segundo cuartil. Y graficar estos bigotes, que son básicamente, representan el valor que se encuentra cuando a esta, por ejemplo, en este caso sería cuando a este valor de aquí le sumas 1,5 veces este valor desde aquí hasta acá. Esto es lo que se llama la distancia intercuartil, desde aquí hasta acá. Esto se lo suma 1,5 veces para acá, y entonces el valor que caiga dentro de esa zona, pues es este punto de aquí del bigote, como lo llaman ellos. Y acá pues sería al revés. El valor que hay entre aquí y acá, ¿verdad?, los restas para acá, y este sería el valor que cae en esta zona. ¿Okay? Y entonces esto va a dar este otro bigote. Estos puntos que están aquí son puntos que se salen de esta zona. Entonces se conocen, pues a veces se le llama como outliers. Entonces son puntos que están como bien fuera del cuartil que va aquí y del cuartil que va, perdón, del percentil que va aquí y del percentil que está acá. Este percentil usualmente es equivalente al percentil 10 y este el percentil 90. Y esto pues entonces están ya como fuera de esos valores. O sea, son valores extremos. Pero como les digo, esto lo vamos a dibujar pues con un código, y entonces lo podemos interpretar viendo los datos. Y bueno, finalmente entonces, esto pues son las mediciones de la dispersión, pues que se utilizan principalmente en las estadísticas paramétricas que vamos a estar viendo más adelante. Una de ellas es la varianza, y la varianza se representa como la sumatoria de las diferencias de cada valor menos la media, y esa diferencia elevada al cuadrado, y todo eso dividido entre el número de valores de la muestra menos 1. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como la varianza. La raíz cuadrada de esta varianza es lo que se conoce como la desviación estándar. ¿Okay? Que es quizás pues la cantidad más conocida por todos ustedes, la famosa desviación estándar. O sea, es la raíz cuadrada pues de la varianza. Y luego vamos a ver también que hay otra cantidad que es muy utilizada, que es lo que se conoce como el error estándar. Y el error estándar es la desviación estándar, S, dividido entre la raíz cuadrada de el número de valores que tiene la muestra. ¿Ok? Bien. Pues todas estas cantidades pues las estaremos utilizando mucho pues más adelante. Bueno, otra cantidad que es también importante a veces calcular es lo que se conoce como el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es dividir la desviación estándar entre la media y multiplicarla por 100, porque es un porcentaje de coeficiente de variación. ¿Por qué es importante esa medida? Bueno, es una medida que es importante para poder comparar entre muestras que tienen muy diferentes, vamos a decir, en términos de su rango de valores. Aquí está pues un ejemplo bien específico. Por ejemplo, la masa de los ratones, de un grupo de ratones, vamos a decir 10, 20 ratones, no tengo la cantidad aquí. La masa en kilogramos es 0.0125, el promedio de los ratones. De los elefantes es 1240, ¿verdad? Kilogramos, una gran diferencia, ¿verdad? La desviación estándar de los ratones es 0.072,
y la desviación en los elefantes es 626, la desviación estándar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde hay más variación alrededor de la tendencia central? ¿En los ratones o en los elefantes? Entonces, si uno compara la desviación estándar, así de forma directa, uno va a decir, pero bueno, en los elefantes hay mucha más dispersión que en los ratones. Pero ojo, fíjense cuál es el valor de la media de los ratones y cuál es el de los elefantes. O sea, estamos usando dos muestras donde, pues, de dos especies muy diferentes, ¿verdad? En términos de su tamaño. Entonces, para tener una forma de decir cuál es más variable que uno que otro, pues entonces para eso se utiliza el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación, vamos a decir, estandariza la variación con la media de la muestra. Entonces, si yo divido esta cantidad entre esta cantidad y la multiplico por 100, me da que los ratones tienen un 57.6 de coeficiente de variación, mientras que los elefantes tienen un 50.4%. Eso quiere decir que la variación, ¿verdad?, en los elefantes es menor que la variación de peso en los ratones, cuando se hace de forma, pues, así calculando el coeficiente de variación de forma estandarizada. El valor absoluto, pues, es más grande en los elefantes, sí, pero es el valor absoluto para unas masas más grandes. Mientras que los ratones sí es más pequeño, pero más pequeño para unas masas más pequeñas. Entonces, el coeficiente de variación permite hacer la comparación y nos damos cuenta entonces que en los ratones hay más variación. Bueno, esta última parte es cómo se hacen los cálculos de los diferentes valores utilizando, pues, el R o también lo pueden hacer utilizando Excel. Así que, pues, lo dejamos hasta aquí. Voy a